Bueno, la expectativa sigue siendo cuándo va a hablar Bolsonaro. Hay dos miradas, Hay dos miradas sobre este tema. Una es que no habló porque ayer había una tensión muy grande y temor a incidentes en las calles de Brasil. La otra mirada es más política y se teme que impugne la elección, ¿no? Diciendo que hubo fraude o algo por el estilo. Por el momento, silencio. Nos contaba hace un ratito Ale Loucao, y volvemos con ella en minutos nada más, que el Tribunal Superior Electoral advirtió que no estarían dadas las condiciones para la impugnación de la elección, que matemáticamente estuvo cerrada ya ayer a las 8 menos 10 de la noche con este punto 8 décimas de diferencia entre ambos. Pero hablábamos de festejo, hablábamos de las calles de San Pablo y allí está el equipo de la televisión pública y esto es lo que pasaba anoche, lo compartimos con ustedes. La Avenida Paulista es una verdadera fiesta luego de que Lula se consagre como el próximo presidente de Brasil. Muchísima gente, estamos escuchando de fondo las palabras de Lula, que se ha acercado aquí, está en un carro junto con sus otros candidatos, agradeciendo a la gente, agradeciendo el apoyo. Pero vamos a hablar con las personas que han llegado aquí. Chicas, Lula ha ganado. Sí, Lula, do povo brasileiro. Lula, guerreiro do povo brasileiro. Lula, guerreiro do povo brasileiro. Viva Lula, viva Lula, viva Lula. ¿Cómo viviste esta victoria? Vini, ¿cómo viviste esta victoria? Muito feliz, pô. Foram 4 anos de muito sofrimento, mas felizmente a razão venceu, o amor venceu. Viva Lula, viva o Brasil, viva a América Latina. Muchísima gente, muchísimo apoyo, Lula. Poquita la diferencia que se ha visto. Un escenario difícil para el próximo gobierno. Sí, muy difícil, pero necesitávamos volver a un país donde las personas fuesen felices, alegres, con un nuevo modelo de gerencia. Muchas gracias. ¿Cómo viviste esta victoria y qué es lo que se viene en Brasil? Creo que fue un momento súper importante para nosotros de Brasil y estoy muy contenta que estamos empezando una otra época acá de un gobierno que realmente para todos los brasileños, para los hombres, las mujeres, los blancos, los negros, y es eso que necesitamos. Brasil es un país muy grande y no podemos tener un gobernante que solamente para una parcela de la población. Entonces el gobierno Lula realmente creo que es un gobierno para todos nosotros. Lula llamó a la unidad. ¿Cómo? Lula llamó a la unidad. Exacto, porque el éxito del gobierno de Lula también fue acerca de eso. Entonces, cuando Brasil tenía Lula, estamos desarrollando por eso, no tenía esta disparidad que tenemos hoy. E estou contente que vai cambiar e vamos ter uma unidade novamente. Mas a mais especial é garantir que cada criança, que cada mulher, que cada adolescente, que cada homem possam todo dia tomar café, almoçar e jantar. Eu devo grande parte da minha vitória à coragem e à atitude das mulheres brasileiras, que a maioria absoluta da população. E quero terminar minha fala dando um beijo no coração de cada uma de vocês e dando um beijo na minha querida Jorge. Interesante el panorama que se abre para Latinoamérica con el triunfo de Lula, que se suma al de Boric, al triunfo también en Colombia, donde el progresismo, las izquierdas de centro han tomado nuevamente protagonismo. Pero muchos se preguntan, Ale, ¿es el triunfo, el resurgimiento del progresismo en Latinoamérica o es la derrota de los oficialismos, no importa el color ideológico que tengan al estar en el gobierno? Sí, la verdad es una muy buena pregunta y es verdad, hay alguna idea de que evidentemente son los oficialismos los que están perdiendo, que hay un cierto hartazgo por la política tradicional y que no están funcionando los diversos programas de gobierno. De todas formas, eso a mí, por ejemplo, en particular, me parece que no debe llevarnos a igualar. O sea, no importa que pierda por desgaste un gobierno neoliberal a que pierda por desgaste un gobierno progresista, ¿no? Me parece que ahí hay actores que influencian de distinta manera a algunos gobiernos. Y bueno, ahora vamos a tener un gobierno de Lula en el cual, bueno, el pacto con el establishment va a estar presente. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla. Bueno, ya comenzó esto, ¿no? a traslucirse con algunos de los primeros palabras, el primer discurso de Lula, donde tuvo una mirada, digamos, de afianzamiento y de diálogo con la derecha, invitándolos a un gobierno de diálogo, de unidad nacional y demás, y hasta no enfrentándose y agradeciéndole a los medios el tratamiento, cosa que
Sabemos que en Brasil hay un enfrentamiento feroz con la Rede Globo y demás, que no es una tarea fácil para el PT, ¿no? Sí, en este caso, bueno, las grandes medios estuvieron a favor, digamos, no estuvieron en la misma posición en la que se pusieron antes de cuando Lula gobernaba o después inclusive durante el golpe a Dilma Rousseff, los medios de comunicación y el establishment que habían colaborado con este golpe destituyente contra Rousseff, hoy están del lado de Lula. Entonces ahora vamos a ver cómo se gobierna. Y él habló en su discurso de reconciliación, de eliminar las barreras de odio que existen producto de la polarización y, bueno, del discurso de Bolsonaro durante los últimos años. Bueno, vamos al cuestionario, múltiple choice o una suerte de ping-pong. ¿Cuándo asume? El 1 de enero. El 1 de enero es el día de la asunción del próximo presidente. Con el 2023 arranca Lula. Exactamente, el 2023 arranca con la presidencia de Lula. Igual faltan, ¿cuánto? 2 meses, un poquito más. Todavía no se sabe qué va a pasar. Hasta que no hable Bolsonaro, no se sabe cómo va a ser esa transición, así que hay que prestarle atención. Si tuviéramos la libretita de Lula, del borrador de Lula, y tiene que poner, no sé, las primeras 5 medidas, los principales desafíos para, no sé, los primeros 30, 50 días de gobierno. Bueno, ayer dijo Lula en su discurso que su prioridad era terminar con la pobreza. Esa va a ser su bandera. La pobreza ha aumentado enormemente en los últimos años. Él tiene justamente esta gestión favorable de su gobierno, así que esa va a ser lo primero. Después habló en el discurso de volver al mundo. Brasil volvió al mundo, está hablando de relaciones internacionales, de volver a los organismos multilaterales. También habló del tema climático, cuidar la Amazonía. Brasil y el mundo quieren y necesitan que cuidemos la Amazonía. Esos van a ser los ejes de su gobierno, ¿no? Quizás acá en la República Argentina tenemos un poco más de información acerca de lo que fue toda la cuestión política también para lo que fue el procesamiento de Lula, la detención, todo, las causas judiciales en su contra. Pero el mundo quizás no está tan cercano a eso. ¿Cómo ve el mundo el regreso de Lula a la presidencia después de este resurgimiento político? Bueno, el tema corrupción y progresismo, la verdad que por más que se haya demostrado que Lula era inocente, que las causas estuvieron manipuladas, la verdad es que los medios de comunicación también inclusive hicieron tanta propaganda con esa asociación entre corrupción y populismo de izquierda que va a ser muy difícil y es probable que en el mundo todavía se lo termine asociando también como sucede en Brasil a Lula con la corrupción. Bueno, vamos a ver repercusiones en nuestro país mientras seguimos muy expectantes para ver si a lo largo de esta edición del noticiero tenemos la palabra de Bolsonaro para aceptar la derrota, aceptar el triunfo de Lula, o el escenario más dramático sería una impugnación que dejaría un limbo político en esta transición realmente muy difícil. Vamos a ver repercusiones en nuestro país. Y mientras tanto, hablamos de lo que ocurre con el gobierno argentino y esta elección que ha hecho Lula y la posibilidad o no finalmente confirmado del viaje a Brasil de parte de Alberto Fernández. ¿Vero? Confirmado. El presidente Alberto Fernández va a estar partiendo en un rato nada más porque al mediodía va a compartir un almuerzo con el electo presidente de Brasil, José Ignacio Lula da Silva. Sabemos que, como compartíamos hace un rato a través de las redes sociales, el presidente Alberto Fernández obviamente saludó al mandatario electo. Lo cierto es que también viajaron muchos funcionarios del Gabinete Nacional, exfuncionarios también. Y hubo una llamada telefónica, ¿no? De Alberto Fernández y de la propia vicepresidenta. Exactamente, y comunicaciones telefónicas. Sí es cierto que esta grieta que contaba Ale se observó en las elecciones en Brasil, de alguna manera se traduce también en los apoyos en la República Argentina. El Movimiento Nacional y Popular, el peronismo, el progresismo, celebrando la elección, la tercera elección de Lula da Silva como presidente de ese país. Y también es cierto que, claro, esa grieta pone en la vereda de enfrente a los dirigentes de derecha, Juntos por el Cambio y algunos otros partidos, el caso del PRO, con los saludos formales. El caso de Mauricio Macri y también de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño. Vero, estamos compartiendo imágenes, las veíamos hasta recién, nada más, ahora las volvemos a poner al aire, de un Lula da Silva que se calza una gorra negra que le acercan y esa gorra negra tiene 3 letras, CFK 2023. Exactamente, y es lo que decíamos hace un ratito nada más. La expectativa que genera no solamente en la República Argentina la elección de Lula da
Silva, sino también en Latinoamérica. Y también señalábamos esto de, bueno, la expectativa a propósito de cómo se va a desandar el camino hacia las elecciones 2023 en la República Argentina y si Cristina Fernández de Kirchner será o no candidata. Es la misma gorra que usó Cristina Fernández de Kirchner en agosto, ¿no? Es la misma gorra que usó Cristina Fernández de Kirchner, exactamente, y esto, bueno, lo que hace es sentar estas bases del operativo clamor, le dicen algunos en nuestro país, a, bueno, esta intención de que Cristina Fernández de Kirchner se presente como candidata en 2023. Sí es cierto, además, que está todavía en el recuerdo, y las imágenes circularon de Cristina Fernández de Kirchner, pero del Frente de Todos, en su momento del Frente para la Victoria, de aquel 5 de noviembre en Mar del Plata, del no al ALCA, la presencia de Lula da Silva, en ese momento presidente de Brasil, en aquel momento el presidente en Argentina era Néstor Kirchner, Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia. Esa imagen de reeditar la unidad latinoamericana, claro, se fortalece a partir de la elección de Lula en Brasil y, ¿por qué no entonces la posibilidad de que Latinoamérica empiece este recorrido hacia, decíamos, la unidad latinoamericana, que se traduce en dos hechos concretos que tuvieron su existencia en la región? Decíamos la UNASUR como unidad política y, por otro lado, el Mercosur. Y ese es uno de los puntos que, claro, está muy vigente todavía en nuestro país, claro, en la República Argentina. Pero compartimos más tempranito los posteos del presidente Alberto Fernández, de Mauricio Macri, de Horacio Rodríguez Larreta, hablando a propósito de un Mercosur más abierto, en coincidencia, por ejemplo, con el mensaje de felicitación que el presidente del Uruguay, Lacalle Pou, hizo llegar a través de las redes sociales a Lula da Silva, pero ampliando, ¿no? Pidiendo un Mercosur distinto. Pero no compartimos el posteo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue una de las primeras que también a través de redes lo saludaba a Lula. Exactamente, y las imágenes que publicó Cristina Fernández de Kirchner a propósito del triunfo de Lula da Silva en Brasil. Hoy más que nunca, amor y mucha felicidad. Gracias, pueblo del Brasil, gracias, compañero Lula, por devolverle la alegría y la esperanza a nuestra América del Sur. Y vemos la imagen, las dos imágenes. Por un lado, Cristina, Néstor Kirchner y Lula da Silva. Eso es en la residencia de Olivos, una visita de, en aquel momento, el presidente de Brasil, y la otra imagen de Lula con Cristina Fernández de Kirchner. Pero me quedo con un detalle que deja de ser un detalle, sino que toma mucha trascendencia, la gorra que utilizó Lula, y bueno, esto de empezar a pensar cómo Latinoamérica vuelve a la unidad después de estar fragmentada, teniendo en cuenta que las derechas avanzaron no solamente en Brasil. Vero, y profundizamos en una frase que dijiste. ¿Quiénes estuvieron junto con Lula da Silva en lo que era el centro de campaña y luego la celebración? Funcionarios del Gabinete Nacional y exfuncionarios también, ¿no? Exactamente. Del Gabinete Nacional, Guado de Pedro, el ministro del Interior, cercano a Cristina Fernández de Kirchner. El senador Oscar Parrilli también fue a, bueno, presenciar el día de los comicios ayer domingo. Y por otro lado, exfuncionarios, Elizabeth Gómez Alcorta, ex ministra de Mujeres, Género y Diversidad, y Nicolás Trota, quien fue ministro de Educación, también estuvieron allí, entre otros funcionarios también Victoria Donda, la titular del INADI, y Silvina Batakis, la presidenta del Banco Nación. Pero repetinos entonces, confirmado Alberto Fernández viajando a Brasil en las próximas horas de la mañana. Confirmado Alberto Fernández viajando a Brasil en las próximas horas y además compartiendo un almuerzo con el presidente electo de Brasil.